Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Cartular para la carrera de Abogacía se desarrollarán los temas correspondientes a la unidad número 4, Actividad Procesal Cambiaria del programa. Bueno, yo soy la doctora Mazurki de la materia de Derecho Cartular de la carrera de Abogacía. Hoy vamos a abordar justamente la problemática de aquella persona que tiene un cheque y no se ha satisfecho su cobro, es decir, que el mismo fue rechazado. Vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista práctico para que ustedes entiendan cómo atender a un cliente y cuál es el sistema más adecuado para justamente reclamar el pago de un cheque, que desde ya les adelanto es la demanda ejecutiva o el juicio ejecutivo, como ustedes lo quieran llamar, por medio de las acciones cambiarias que provee la propia ley de cheques. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando viene un cliente a consultarnos justamente por el crédito que tiene respecto de un cheque que fue rechazado, tenemos que estar atentos a distintas circunstancias y lo primero que por supuesto vamos a solicitar es que nos entregue el documento a los efectos de poder controlar algunas cuestiones para ver si es viable o no el juicio ejecutivo y cómo podemos ayudar a nuestro cliente. Una vez que tenemos el documento que va a ser este cheque, porque particularmente vamos a hablar de lo que es el cheque o el cheque rechazado, tener en cuenta entonces, primero que vamos a tener una única acción que es la acción regresiva, algunos no le ponen nombre, dicen otra doctrina dice que es la acción directa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una única acción que no distingue entre quiénes son los obligados a los efectos de la prescripción de ese cheque o del tiempo que tenemos para hacer el reclamo del cheque. Segundo punto, ya teniendo el documento en la mano, vemos el reverso del cheque. Lo primero que vamos a ver es que realmente y constatar que el cheque tenga el rechazo por parte del banco. Segundo, vamos a constatar que nuestro cliente sea el portador legitimado del cheque. Vamos a hacer un ejemplo sencillo cuando abordemos la parte práctica que es la demanda, que es que sea el último endosatario del documento. Van a ver que tenemos un documento y en su reverso están todos los obligados cambiarios y el último va a ser nuestro cliente, que en nuestro ejemplo va a ser el señor Pablo Sola. Segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es la competencia, ¿sí? Dónde vamos a entablar la demanda, y para eso también agarramos el documento y vemos cuál es el domicilio de pago, que es la sucursal del Banco Girado, donde el deudor tiene su cuenta corriente. Que la vamos a encontrar justamente que acá está el domicilio de pago, ¿sí? Dicho esto y tomando en cuenta todos estos requisitos, antes de entablar la demanda ya podemos desarrollar o redactar esta demanda ejecutiva. Vamos a ver un modelo de demanda, un modelo de cheque que se corresponde justamente con esa demanda. Vamos a encontrar que ese modelo, por supuesto, va a empezar no con un encabezado, sino con un título que sea inicia demanda ejecutiva, inicia juicio ejecutivo, promueve demanda ejecutiva, todo dentro del mismo título podemos poner distintas variantes. Y luego vamos a tener un encabezado en donde nosotros presentamos justamente al acreedor, al actor de la demanda, que vendría a ser nuestro cliente, que es el portador legitimado, que en este caso decimos que es Pablo Sola, el último endosatario del documento, que figura en el reverso justamente del cheque. En el segundo acápite vamos a ver la palabra objeto, y dentro de este acápite tenemos que señalar concretamente cuál es el reclamo, cuál es el monto de reclamo que va a corresponderse con el capital justamente que figura en el cheque. El capital figura arriba y ese va a ser el monto que vamos a reclamar, por supuesto con sus intereses y costas que vamos a liquidar o ajustar en otro acápite que lo vamos a llamar liquidación, que después justamente vamos a explicar.
A su vez vamos a tener que ya determinar contra quién vamos a iniciar la demanda, puesto que podemos decidir dejar afuera algunos obligados cambiarios justamente por lo que ustedes habrán visto de la responsabilidad solidaria de todos los obligados cambiarios. En nuestro ejemplo vamos a demandar a todos los obligados cambiarios y vamos a tener 3 personas. Ustedes tienen que ver en la parte del frente del documento quién es el firmante. En nuestro ejemplo es el señor Luis Sánchez. Y en el reverso vamos a tener a Jorge Borges, que es el primer beneficiario, que lo endosa a su vez a Patricia Mujica. Concretamente, queda redactada la demanda del acápite del objeto de esta forma. Objeto: que en tal carácter vengo a iniciar juicio ejecutivo por la suma de pesos 23.000, sus intereses y costas contra Luis Sánchez, Jorge Borges y Patricia Mujica. Luego, en el acápite siguiente tenemos los hechos, donde tenemos que manifestar cuál es el origen de la deuda. Justamente el origen de la deuda va a estar asentado en los cheques rechazados o un cheque rechazado, dependerá del caso. Nuestro ejemplo concreto es un cheque rechazado y tenemos que detallar, dar todos los detalles que figuran justamente en el documento. En el caso concreto, dentro de los hechos, lo debiéramos redactar de esta forma. Hechos, origen de la deuda. El crédito proviene de la falta de pago del siguiente cheque de pago diferido que fuera rechazado bancariamente y cuyo detalle es el siguiente. Banco del Sol, que es justamente la entidad bancaria girada, número 195866, por la suma de pesos 23.000, cuyo vencimiento operó el 9 de mayo del 2016, rechazado por sin fondos y que se adjunta al presente. Tienen que poner la causal del rechazo. Es muy importante que ustedes dejen asentado cuál es la causa de rechazo. Tenemos otro acápite, como les mencioné anteriormente, que es la liquidación, donde vamos a hacer una actualización de los intereses y también va a ser importante la suma del capital y los intereses para poder liquidar la tasa de justicia y pagar, porque siempre la tasa de justicia en las distintas jurisdicciones es un porcentaje del capital más los intereses, es decir, de lo que se le reclama justamente al deudor. Por último, en nuestra demanda o en nuestro modelo tenemos un título que son los mandamientos, que es justamente el documento que libra el juzgado a los efectos de notificar y reclamar el pago del documento a todos los supuestos deudores o a todos los demandados, y ellos deberán, una vez que la reciban, inmediatamente cumplir con el pago o bien oponer las excepciones de las que intente valerse, que en otra clase vamos a explicar, digamos, cuál es el otro lado de la moneda, en donde el demandado que recibe este mandamiento tiene distintas defensas para poder oponer dentro del juicio. Y por último, bueno, vamos concluyendo. Por supuesto, todas las demandas terminan con un petitorio que es el resumen justamente de la demanda y lo que se reclama por medio de la demanda. Y lo que me interesa que ustedes tomen en cuenta es que a lo largo de esta charla lo que hemos visto es que toda la información que necesitamos para hacer esta demanda fue extraída de un documento, justamente porque lo que ustedes vienen viendo a través de esta materia es que estos documentos, en especial o en esta clase el cheque, tienen estos requisitos de necesariedad, de literalidad y autonomía, en donde nosotros no podemos basar ninguna demanda en ninguna cuestión que sea ajena al documento, ni en relaciones cambiarias, ni traer otra prueba que no sea justamente el documento, ni otras relaciones extracambiarias que no tienen que ver directamente con el documento. En otra clase sí vamos a ver, como les dije, abordar el otro tema que es las excepciones, y para darle también un cierre a cómo es una demanda y cómo se termina resolviendo en la justicia el problema justamente de la falta de pago de estos documentos.
En la clase de hoy hemos visto cuáles son los elementos del documento cheque que deben ser tenidos en cuenta a la hora de iniciar una acción legal cuando éste ha sido rechazado. Vimos que este documento posee las características de necesariedad, literalidad y autonomía indispensables para el inicio de una demanda. Finalmente analizamos cuáles son los acápites que contiene una demanda.